estoy revisando los puntajes que tuvieron de su ensayo, de su mini ensayo, que los voy a enviar apenas termine la clase. Estoy viendo cómo les fue como al general. Están bastante buenos, la mayoría están sobre 10, que era lo esperable. ¿Está la Emilia por ahí? Sí, aquí estoy. Felicidades, Emi, tuviste el puntaje completo. Gracias. Sí, Emi. La Maite le faltó una nomás. Pero aún así, 14 buenas. Excelente, Maite. Gracias. Estos cursos son, la verdad que química en esta generación es más de las chiquillas que de los chiquillos, hay que decirlo. Igual hay chiquillos, pero las chiquillas son mayor en cantidad. Y a ver si hay otro 14. No, le pidieron 13. Ahí están los chiquillos. Pero igual están re bien. Súper bien. A ver, una cosita. Recuerden que el próximo miércoles hay ensayo, ¿ya? Va a ser de la misma forma así que el anterior. Algunos me habían preguntado si es que podíamos hacer un cambio con mi historia. Don Carlos dijo que no. Así que les va a tocar en la mañana, chiquillos. Le mandó un correo ahí solicitando que ustedes querían ver la posibilidad de hacer el cambio, porque la vez pasada ya les había tocado en la mañana. Y me dijo que no. Así que les va a tocar a ustedes, pero acuérdense que tienen toda la tarde libre ahí para desarrollarlo. Igual empiezo a las 9, lo voy a subir yo. Porque él ya lo había organizado para la mañana, sí, ya tarde historia. Y ya le había avisado a los alumnos, en su mayoría, de que iba a ser en la tarde historia. Esa fue su... Yo solo tengo que subirlo, así que... Dígale a don Carlitos cuando lo vea. De más que sí. De repente que se está recuperando todavía, así que será más cómodo igual en la tarde, yo creo. Estar más atento. Yo, chiquillos, como igual que la otra vez, los tengo que subir aquí, los ensayos los voy a subir a ciencia, a química, así que ahí los van a ir viendo. Me voy a enfocar más en enlace y en orgánica, en este ensayo sí. Vieron que ya están las fechas, ¿cierto? Eso quería preguntarles, ¿qué opinan de las fechas en que propusieron para la PSU? ¿Los tiene contentos o los tiene tristes? Neutro. No creo que se hagan en esa fecha. Sí. No lo sabemos. Hay que ver ahí cómo va a estar el super retorno. Pero si llegaran a ser ahí, igual fome por año nuevo, pero mejor tener listo ahí. Es que mejor tirar de esa fecha y ahí empezar a cambiar. ¿Sí? Ah, qué bueno. Qué bueno que estén positivos. Yo cuando uno da la PSU antes, la Navidad la pasa mal y el año nuevo esperando los resultados. También estoy preparándose. Lo bueno es que ya hay una fecha. Y habiendo esa fecha ya tienen una meta hasta cuándo prepararse, para organizarse. Si después se va aplazando, bueno, se puede tomar como más tiempo de estudio. Pero si están así estudiando sin una fecha fija, es bastante complicado y encuentro yo. Entonces, mejor tener una fecha. No importa que después se cambie o algo. Ahí hay que ver. Pero chiquillos, yo creo que por esa fecha va a ser en enero. Lo más seguro es que sea en verano. Aprovechando las altas temperaturas, el corona
anda más simpático, más buena onda, dijo el ex ministro. Ya. Vamos a seguir con la materia. Me avisan cuando vean mi pantalla. Buena persona. Esa era, buena persona. ¿Se ve la pantalla de Tinios? Sí. Perfecto. Entonces la clase pasada ya vimos la propiedades de las reacciones químicas. Y aquí está el exceso. ¿Hasta dónde vimos esta resonancia, cierto? Sí. Ya, perfecto. Entonces la semana pasada vimos las propiedades de los compuestos orgánicos. Estas son las más características. Hay mucha mayor cantidad de propiedades. Incluso cuando empezamos con el tema de los isómeros, estas propiedades se van, pero a una infinidad de situaciones. Ya recuerden que los compuestos son apolares los hidrocarburos, pero cuando agregamos grupos funcionales, le damos una polaridad significativa, pero solo en moléculas pequeñas. Si las moléculas se hacen muy largas, las cadenas carbonadas hacen que la molécula pierda polaridad, ¿ya? Entonces, muy largas las cadenas, menos polar se hace. La solubilidad va a depender del tipo de compuesto. Recuerden, esto es parte de la materia de disoluciones que vamos a ver más adelante, que lo similar disuelve lo similar, lo orgánico al orgánico, lo inorgánico a lo inorgánico. Pero también tiene mucho que ver con lo polar disuelve lo polar y lo apolar a lo apolar, ¿ya? Para los que se acuerdan, ¿qué tipos de interacciones se dan entre polares? ¿Dipolo, dipolo? Dipolo, dipolo, muy bien. Puente hidrógeno. Puente hidrógeno, excelente. Y una más podría ser. ¿Ion dipolo? Ion dipolo, muy bien. Ellas son como las que se dan entre polos, polar, polar. Y cuando son apolares, hay un solo tipo. ¿Que cuáles eran? Dipolo, dipolo inducido. ¿O no? Ya, pero es que ya tienes un polo. Entonces hay una que se da entre dos sustancias que no tienen polos. Que esa se da entre los La apolar y los apolar. dispersión, ¿o no? La de dispersión, muy bien. La dispersión de London. Esa se da entre los apolares. Recuerden que estas son sustancias dos apolares que cuando están cerca sienten una pequeña atracción entre ellas. Y eso hace, por ejemplo, que las moléculas orgánicas estén en estado líquido. Que sienten esa pequeña atracción mientras están juntas, pero apenas las separamos, se pierde esa atracción. Esas son las interacciones más débiles, ¿ya? Entonces las dispersiones de London son las que mantienen interactuando o uniendo ahí las partículas, los compuestos que son apolares. Y tenemos la temperatura de fusión y ebullición, que según estas interacciones también va a ser más alta o más baja. Cuando las cadenas son más largas, aumentan estas temperaturas porque necesitamos más energía para romper mayor cantidad de enlaces. Moléculas más pequeñas suelen ser gaseosas incluso, porque a bajas temperaturas es mucho más fácil romper estos enlaces. Recordemos que el carbono tiende a compartir electrones, entonces el enlace que se hace no es tan fuerte, por ende a veces se puede decir, se puede romper el enlace o las interacciones, perdón, al ser apolares, estas interacciones de London pueden fácilmente separarse y pasar a ser el estado gaseoso. Tienen nula conductividad eléctrica porque no conducen electricidad. ¿Cuáles son los compuestos que conducían electricidad? También ahí nos vamos adelantando a disoluciones. Los iones. Ya, pero ¿cómo se llaman las sustancias que podían conducir electricidad? Electrolitos. Electrolitos, ¿ya? Son electrolitos. ¿Y las sustancias orgánicas podían formar electrolitos? No. Seguro que no, un no rotundo. Sí, pero No poco. todas. Muy pocas. Había una que podía formar cargas. ¿Cuál era? ¿El etanol? El etanol. Es que el etanol no forma carga, forma polos.
Pero acuérdense de los grupos funcionales. Hay un compuesto que Ácido. tiene un grupo funcional que puede formar iones. Los ácidos. Los ácidos, muy bien. Los ácidos carboxílicos, el hecho de ser ácidos, son débiles, pero igual forman una cantidad de iones y forman los electrolitos débiles. ¿Ya? De los orgánicos, no confundan polos con iones. ¿Ya? En el caso de los iones, cuando se pierden electrones y se forma una carga positiva y una negativa. Entonces, en este caso, los ácidos carboxílicos suelen formar estas cargas. Y tienen baja densidad, porque tienen menos densidad que el agua por lo general, porque son más livianitas. Y tienen viscosidad, que es la capacidad a no deformarse. ¿Ya? Entonces, casi todos los compuestos orgánicos que son líquidos pareciera que fueran aceitosos. ¿Ya? Esa es la situación. Y después veíamos el caso de los alótropos, que como tenemos el mismo tipo de elementos y tienen enlaces similares y solamente la estructura tridimensional es la que cambia. Que en el caso del diamante y el carbón están hechos del mismo tipo de enlace, la misma interacción, solo carbonos, la única diferencia es cómo se entrelazan sus enlaces. En el grafito son todos ordenados y es como que colocáramos una moneda sobre otra. Fácilmente un empujoncito leve y las derrumba. En cambio el diamante tiene conexiones por todos lados. Tiene conexiones como que las capitas se corren. Es como que colocáramos monedas intercaladas. Entonces movemos una, pero le da una mejor base a la estructura. Entonces el diamante pasa a ser el compuesto más duro y el grafito es uno de los compuestos más blandos que existen. Profe, Dígame. ¿eso no puede ser considerado una isomería? Esto de acá es que el enlace es el mismo y, por ejemplo, estructural podría ser, pero se toma como un concepto muy aparte el alótropo, porque no lo había pensado de ese lado. Mira, te voy a querer chamullar. Analicémoslo después, ¿ya? Pero sí podría ser, yo creo, tomado como una isomería, porque son los mismos enlaces, la misma interacción, pero tridimensionalmente cambia la estructura. Podría ser como una especie de estereoisómero. Buena pregunta, Borja. Fuiste tú, Borja, ¿sí? Sí, profe. Ahí lo analizamos después. Y como veíamos en la clase pasada, el grafeno está siendo muy utilizado, que son estas placas de anillos de carbono que tienen forma hexagonal y que tienen una buena resistencia, pero lo que mejor tienen es su conductividad y la forma flexible que tiene este material, que es suficientemente duro, podríamos decirlo, porque igual se raya, pero tiene demasiada flexibilidad. Entonces se están haciendo ahora pantallas de grafeno. Es parte de la pantalla recuerden que no es solo un material, sino que el grafeno es el que les permite doblarse ahí a la sustancia. Y mantienen cerraditos los cristales líquidos que son los que les dan los colores a las pantallas. Estas son preguntas de autoevaluación que las pueden responder y después pasamos a la resonancia. ¿Ya? ¿Cómo se determinó la resonancia? Se determinó porque supuestamente si esta molécula era así, tenía un enlace doble y un enlace simple. Debió dar dos enlaces distintos. Si se estudiaban, debió haber dado un enlace de 135 y uno de 120. 120, 135. Pero cuando se hicieron los estudios, ambos medían lo mismo y medían un promedio entre las dos. 127 aproximadamente picómetros de distancia. Entonces ahí se dio una explicación en donde ocurría la resonancia. ¿Ya? Recuerden que la resonancia solo es una representación estructural, es como una especie de teoría, una explicación que se le da a esta circulación de electrones, ¿ya? Se da solamente con moléculas que tienen exceso o falta de electrones. Se le ocurre en la nube pi, ¿ya? Entonces podemos llamar nube pi o los electrones pi. Y rotan estas cargas a través del carbono. Los electrones empiezan a girar y se empiezan como a traspasar de un carbono a otro. ¿Por qué ocurre esto? Para darle estabilidad a la molécula. ¿Ya? Ese movimiento de electrones se llama deslocalización electrónica. Y
podemos tener ahí nuestros híbridos de resonancia. Recuerden que estos no existen por separado, solamente en la naturaleza existen los híbridos de resonancia. Mezclados se podría decir. Como decía, las estructuras individuales son imaginarias, las formas resonantes difieren únicamente con la posición de sus electrones. Está súper mal escrito. Únicamente en la posición. Nunca faltan los perritos. Oh, miren, chato. Me imagino. Yo igual tengo perros al lado. Oh, Ladran me todo el aburre. día. Vaya a pegarle, profe, así se callan. Oh, si podría lo haría, pero mis vecinos después me matan a mí. Yo no soy para Si nada. podría, lo haría, profe. No les pegaría porque me terminarían mordiendo, pero no soy muy amante de los animales. Soy respetuoso con sus vidas, pero no me gusta la presencia de los animalitos. Es que en este pasaje todos los vecinos tienen perros. Y ya, a veces pasa gente, le ladran, ni un problema, pero ahora, por ejemplo, no está pasando nadie. Uno está aburrido, ladra y le empiezan a ladrar todos los demás. Entonces, eso me estresa un poquito. No me dejan ni escucharme a mí la clase, sin mis pensamientos. Y por eso mismo jamás tendría perros. Ya, después de ese break de los perritos, continuamos. Se quedaron callados. Tocan empezar a hablar, a ladrar ahora que voy a empezar a hablar. Entonces, las formas resonantes difieren únicamente en la posición de los electrones pi, ¿ya? Y recuerden que una de las características es que tienen que ser intercalados, ¿ya? Simple, doble, simple, doble. No pueden ir seguidos, porque tienen que movilizarse. Y si ustedes colocan puros dobles enlaces seguidos, no hay dónde movilizar esos dos electrones. Entonces siempre tienen que ser enlaces intercalados, que no me acuerdo cómo se le llamaban más científicamente en estos momentos. Si alguno se acuerda, me dice. Y obedecen a las reglas de valencia normales, y el híbrido de resonancia es más estable que cualquiera de sus formas individuales, ¿ya? Entonces ahí viendo esa imagen, me adelanto mucho. Ahí está. Entonces ese híbrido de resonancia. Este es mucho más estable, entonces tiene menos energía, y estos gastan mucha energía porque el formar cargas en las moléculas hace que se gaste mucha energía en las moléculas. Entonces ahí queda acá la resonancia, chiquillos. ¿Se entiende? Profe, o sea, entendiendo? la resonancia se refiere a que la misma molécula se puede dibujar de diferentes maneras. Exactamente. Pero tú al final las juntas, todas esas maneras de dibujar. ¿Se acuerdan ese video que vimos el año pasado? Dame un segundito, voy a buscarlo. Oh, Dios mío, son animales. Ahora estoy viendo sus conversaciones. No soy vegano, pero como muy poca carne, la verdad. Ya, ahí está lo del benceno. Recuérdense que ahí está el video está así en YouTube de mala calidad, por si acaso, no es mi computador. Ya, esos son los enlaces dobles, esa es la nube pi que uno le llama. Ya, entonces se hace el doble enlace, esos electrones se comparten entre esos dos, pero esta nube se puede empezar a mover. Entonces se puede cambiar a ese lado, y ese movimiento es la deslocalización electrónica, cuando los electrones se pueden cambiar de un lado a otro. Y ese movimiento está ocurriendo constantemente, y como es energía, se mueve a la velocidad de la luz. Entonces la molécula no siente este cambio, ya siente que en todo momento está llena de dobles enlaces. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los electrones que circulan de un lado hacia el otro. Fíjense ahí, ese electrón se mueve para ahí, se mueve para allá y para acá. Entonces, Profe, dígame. ¿ya se puede dar en enlaces triples o solamente doble? Doble se llama, el triple
me recuerdo alguna molécula triple que se pueda dar resonancia, porque no te permite tener, ¿cómo se llama esto? Las estructuras triples tienen que tener enlaces triples como enlace por medio, y no te permite tener estructuras enlace por medio como que tienes que hacer el medio movimiento electrónico, te desestabiliza mucho la molécula, se da con dobles enlaces. Ya. Entonces con enlaces triples es más complejo. Pero bueno, siendo la química, puede que haya alguna molécula que haya con enlace triple que pueda hacer resonancia, pero por lo general se estudia en base a moléculas con enlace doble. No me puedo acordar el concepto que se hizo, no sé si alguno de ustedes se acuerda cuando estos enlaces eran intercalados, o no se dicen intercalados. ¿Se acuerda alguno? Estoy pillando mucho. Ya, entonces, después si me acuerdo les digo el concepto más científico en vez de decir que los enlaces tienen que ser intercalados, que no me puedo acordar. Entonces ahora pasamos, chiquillos, a los hidrocarburos. Vamos a empezar a nombrar compuestos orgánicos, ¿ya? Recuerden que hidrocarburos es el compuesto básico con el que vamos a trabajar, que son compuestos solamente tienen hidrógeno y carbono, ¿ya? Y que presentan solamente diferencias estructurales, lo cual les da distintas propiedades físicas y químicas. Son únicamente formados por hidrógeno y carbono, y sus enlaces o átomos de carbono satisfacen sus valencias con átomos de hidrógeno u otros átomos de carbono, y así formar los 4 enlaces. ¿Qué hacía el carbono para poder tomar esta estructura tetravalente, chiquillos? Hibridación. Formaba hibridaciones, muy bien. La sp3, sp2 y sp es la hibridación que toma cada compuesto para poder enlazarse y dar explicación a esta estructura tetravalente, porque si tomáramos el carbono normal, no se podría explicar cómo forma estos 4 enlaces, ¿ya? Entonces la tetravalencia es gracias a la hibridación. Sin hibridación no habría tetravalencia, no habría enlaces carbono-carbono. Para poder nosotros formar las moléculas, lo hacemos a través de la estructura de Lewis, ¿ya? A través del enlace por estas estructuras. Como trabajamos solo con carbono e hidrógeno, básicamente, el carbono tiene 4 enlaces, aguanta 4 enlaces, y el hidrógeno tiene solo un electrón, entonces una forma de representarlo es así, con la estructura de Lewis. Pero nosotros por lo general lo representamos con los enlaces en forma de líneas, ¿ya? Y recuerden que cada línea son 2 puntitos. Y cada extremo de esa línea tiene los electrones, ¿ya? Estamos explicando la estructura. Y a veces también se pueden unir los oxígenos, nitrógenos y flúor. En el caso del oxígeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene, chiquillos? 6. El nitrógeno 5. y el flúor 7. 7. Muy bien. Estos son los 3 otros 7. compuestos que se pueden unir. 7, muy bien. Tenemos el oxígeno, recuerden, para formar los compuestos como el alcohol, el fenol, el benceno, el fenol, perdón, los éteres, ésteres. El nitrógeno para formar amidas, aminas, nitros, nitrilos, cianos. Y los halógenos para formar los halogénuros de alquilo, ¿ya? Entonces tenemos todos estos 3 compuestos que pueden formar estructuras. Y aquí hay una representación de cómo se pueden unir, ¿ya? Por ejemplo, el flúor se une a través de un enlace simple, el oxígeno a través de enlaces dobles, pueden ser dobles con la misma molécula, perdón, a través del mismo enlace o con 2 enlaces distintos. Mismo con el nitrógeno puede hacer 3 enlaces distintos o unirse por enlace simple o doble a otras moléculas, hasta triple. Y finalmente tenemos el halógeno ahí, enlace simple. Eso no lo vamos a hacer todavía porque eso era para los isómeros, más adelante. Y finalmente tenemos las representaciones moleculares. Perdón. ¿Cuál es la diferencia, chiquillos, entre las fórmulas empíricas y las moleculares? La empírica es la simplificada. Es la simplificada. ¿Y qué me indica la fórmula empírica al ser simplificada? Como las proporciones. La proporción.
Exactamente, las proporciones de cada elemento de la fórmula original. Esa fórmula realmente no es la fórmula final, a veces sí, pero por lo general la fórmula empírica solamente nos dice proporciones, no nos dice la fórmula real. La fórmula real es la fórmula molecular. Por ejemplo, esta es la fórmula empírica de la fórmula molecular. Por cada carbono necesitamos 3 hidrógenos. Entonces, como acá tenemos 2 carbonos, tenemos que multiplicar este 3 por 2 también y tenemos ahí los 6. Esta misma estructura, bueno, no es la misma, tenemos otra, la podemos representar las estructuras moleculares a través de la forma lineal. Y esta es la más típica y más utilizada porque es la más sencilla. El detalle es que la estructura lineal deja fuera los enlaces con los hidrógenos. Entonces tienen que siempre acordarse de que aquí no se especifican los hidrógenos, pero ustedes sí los deben contabilizar, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay un enlace carbono-carbono. Recuerden que cada extremo es un carbono, ¿ya? Y en el caso de acá, tenemos 3 hidrógenos, por ejemplo, 2, 2, 2 y 3 hidrógenos. Cuando teníamos enlaces dobles y enlaces triples, esto cambiaba un poquito. Quería termodinámica ahí. ¿Recuerdan que cuando teníamos enlaces dobles, se mantiene el zigzag? Con doble, sí. Con dobles sí se mantenía. Por ejemplo, colocábamos dobles enlaces sin problema. Pero cuando teníamos enlaces triples, a veces cambiaba la estructura. Por aquí tengo el kernel abierto. Aquí es más fácil, mira. Pero según yo, con triple enlace igual se puede poner las 3 rayitas, ¿no? Sí, pero no se mantiene la tridimensionalidad que trata de buscar a veces la estructura lineal. Por ejemplo, esto para que tengan en cuenta que a veces aparece el triple enlace y no se enrede, ¿ya? Porque, por ejemplo, este programa que estoy usando, el programa de química orgánica, aquí donde hago las moléculas, por ejemplo, y tú le colocas dobles enlaces, mantiene la estructura sin ningún problema. Entonces le puedes hacer ahí ramificaciones y se va ordenando solito. Entonces, eso es como la estructura correcta que se podría hacer. ¿Y qué pasa si le agrego un enlace extra? Me aparece ahí un circulito rojo porque no puede tener más de 4 enlaces. Entonces ahí lo borro y queda normal. Pero ¿qué pasa si yo hago mi cadena? Y coloco el triple enlace, lo mantiene igual. Ahora se mantiene igual, el otro día lo intenté cambiar y me hizo la estructura. Ya, no es lo que quería comprobar aquí. Muchas gracias, programa. Te pasaste. Ahí sí. Esto es lo que quería que pasara. ¿Se acuerdan la tridimensionalidad del enlace triple? Es lineal, entonces por eso se mantiene. Genial. Más o menos. Exacto. Acuérdense que cuando era enlace doble, era trigonal plana. Entonces, 1, 2, 3. Entonces, como un triángulo plano. Pero en el caso del simple, era tetraédrico. Ven ahí lo dibujo de forma tetraédrica. Y podríamos decir, por ejemplo, que este queda hacia adelante y la estructura queda hacia atrás, este de ahí. ¿Ya? Entonces este queda plano y este igual queda plano. Y ustedes para contar esto tendrían un carbono ahí. Tendríamos otro carbono ahí, otro carbono ahí y otro carbono ahí. A este me marca que es rojo porque es CH3. Y este es CH2. Entonces, ahí hay 4 carbonos, ¿ya? No se olviden que cuando aparece así esta estructura lineal, significa que hay carbonos en esos extremos y los de acá. Yo me acuerdo cuando aparecía así en la prueba a veces, algunos, no todos, contaban como 1, 2. Y como que el enlace triple era más cortito. ¿No? ¿Queda claro entonces esos chiquillos de la estructura lineal? Si les aparece un triple enlace más cortito es porque hay 2 carbonos a sus alrededores.
¿Dónde aparece? No. Ahí el triple enlace. Y las otras estructuras son la semidesarrollada y la desarrollada. La desarrollada a veces se ocupa, más que nada a veces cuando uno quiere ver la cantidad de hidrógenos, carbonos, pero la semidesarrollada es mucho más ordenadita, mucho más sencilla. La lineal con la semidesarrollada son las más utilizadas en química orgánica. La desarrollada, poco, incluso a veces prefieren la desarrollada espacial antes que la desarrollada. ¿Se acuerdan de la desarrollada espacial? En la prueba parece que ustedes en segundo medio les hice hacer estructuras desarrolladas espaciales. Sí, 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 me fue horrible. Lamentablemente. Sí, sí, me acuerdo. Tenían que tener. No, porque el año pasado vimos grupos funcionales. Y esa fue la prueba de segundo, solo de compuestos orgánicos. Según yo el año pasado sí, también. El año pasado igual lo repasamos, pero el año pasado nos enfocamos en los grupos funcionales y ahí no les pedí tridimensionalidad. Se las pedí en las otras cosas. Entonces, van a hacer ese par de ejercicios en los próximos 10 minutos y los vamos a revisar. ¿Ya? Tienen que dibujar la fórmula desarrollada y lineal de estos compuestos. Esta segunda la vamos a colocar semi-desarrollada solamente. Y a partir de la fórmula lineal van a ser la molecular y la semi-desarrollada. La semi-desarrollada no la vamos a hacer. O sea, la desarrollada para qué. Ah, pero son compuestos chicos. Háganle nomás. Trabajen esos ejercicios chiquillos un ratito. Si van teniendo preguntas, me dicen. ¿Cómo van? Terminé el Como 1. avión. Súper bien. ¿Terminaste ya? ¿Alguien me dijo que había terminado? Ah, el 1, el 1. Ah, el uno. Ah, ya. Muy bien. Hagan por lo menos uno de cada uno del 2 y el 3. ¿Ya? Para alcanzar a revisarlo. Los demás los pueden seguir haciendo después, practicando.
Y ya, chiquillos. Hagamos un parcito de estos. ¿A cuál llegaron? Al 3. Llegué a la 3 y hice primero la C. Terminé. Muy bien. Pero unas malas. Excelente. No me sorprende ustedes. Ya el Andrés terminó. Alguien me dijo que no le entendí bien. Llegó a la 3 de la C. ¿Cómo fue? Alcancé a hacer hasta la 3, pero partí con la C. Ah, ya, perfecto. Entonces, la primera hay que hacer la fórmula desarrollada y lineal. Llegué solamente a la C de la 3. Ni un problema. Pero avanzaron un montón, así que súper bien. Entonces, ¿con cuál empezaron ustedes, chiquillos? Bueno, ¿hicieron la lineal o primero hicieron la desarrollada? Perdón, semi-desarrollada. Semi-desarrollada, ¿era cierto? Semi-desarrollada. Desarrollada. Desarrollada. La lineal. desarrollada. La lineal. Ya, empecemos con la desarrollada. Y después en la siguiente empezamos con la lineal. 1, 2, 3, 4. Tengo que colocar 6 hidrógenos. ¿Cómo empezaron ustedes? Querían, a ver, Andrés, dame una idea de lo que hiciste tú en la primera. Después puse 3 hidrógenos a la izquierda. ¿Ya? Partiste con los extremos. O sea, no fui izquierda a derecha, puse 2, 2, 3. 1, 2, 3, 4, aquí. Sí, eso de arriba abajo, ¿Ya? después arriba abajo y después los 3. Es que eran 6 nomás. ¿En serio? Sí, 4, el 4H6. Un detallito ahí. Entonces, lo colocaste en los extremos, Maite, me dijiste tú, ¿cierto? La cara igual había dado esa idea. Sí. Ya, muy bien. Entonces podemos hacer, por ejemplo, esta molécula y hacemos enlaces simples. Es lo más fácil del tiro. Y contamos cuántos enlaces hay en cada carbono y lo que nos falte lo unimos por más enlaces. 1, 2, 3, 4. Entonces el carbono tiene 4. 1, 2. Por ejemplo, pudimos haber colocado aquí un triple enlace. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y ahí queda. ¿Ya? ¿Qué otra idea más podríamos haber hecho otra cosa, no? ¿O era la única forma que se podía hacer? Con dos enlaces. Ya, con 2 dobles enlaces. Haber hecho carbono, carbono. 1, 2, 3, 4. Ahí. Yo los puse a los extremos. Ya, a Los ver, dos de nuevo. enlaces. 1, 2, 3, 4. Aquí, Flo. Sí. Y ahí rellenan con. Hidrógenos. Sí. Perfecto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. ¿Cuál de las dos era la correcta? Las dos. Exacto, muy bien, Maite. Los dos son correctas porque solamente son isómeros. ¿De qué tipo? Estructural. Estructural. Son estructurales De cadena. específicamente, de cadena, muy bien. La cadena es la que cambia aquí. La Excelente. profe yo lo dibujé diferente, que le puse 2 dobles enlaces juntos. ¿Juntos? No importa, igual está correcto. Por eso que se empiezan a crearlo, por eso que es una fórmula, recuerden que los isómeros tienen la misma fórmula molecular, pero distinta estructuración. Entonces, en el momento, por ejemplo, que uno nos da la fórmula molecular, no nos están diciendo realmente cuál es la molécula. Podemos hacer un sinfín de isómeros entre todos los alumnos, todos van a tener ideas distintas y podemos tener, no sé, pues, hasta 30 isómeros podríamos tener incluso una sola molécula. Ese es el detalle, ¿ya? Entonces, si yo les doy fórmulas moleculares, podemos llegar a distintas conclusiones de moléculas y todas van a estar correctas. Del segundo. 1, 2, 3.
En este no podemos hacer enlaces simples, parece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Podría adoptarse otra forma de estos, chiquillos? No. Es la única, porque está lleno de hidrógeno, entonces está saturada esta molécula. Cuando hay enlaces dobles o triples, ahí es más fácil que se formen distintos isómeros de la misma molécula. Entonces ahí tendríamos el C3H8. Y del C6H12, 1, 2, Voy a hacer 3, un ciclo. 4, 5, 6. Un ciclo también. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, yo lo dibujé con un doble enlace a la cadena simple nomás. Pero igual podía hacer un ciclo. Sí, de ambas formas está correcto. Ya. ¿Cómo podríamos hacer aquí 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces ahí unimos. Ya. Aquí, ¿me falta algo o no me falta algo? Sí, me falta algo. Un enlace doble ahí. Y ahí nos queda, por ejemplo, el C6H12. Ese doble enlace puede ir en cualquier parte de la cadena. Entonces pueden tener más de un isómero de ahí. ¿Alguien hizo alguna estructura distinta? ¿O les quedaron similares? ¿Quién fue el que hizo el ciclo, chiquillos? Chiquillos, ¿quién me dio la idea del ciclo? Salía en la guía, o sea, después. Ah, ya. Entonces, súper bien ahí. Ya. Entonces, ahí quedaría. Y si la pasáramos a lineal, ahí ustedes ven. Por ejemplo, en este caso sería 1, 2, 3, 4. Cuando nos dan la fórmula molecular es más fácil hacerla desarrollada o semi-desarrollada y después hacerla lineal. Entonces quería 1, 2, 3, 4, 1, 2 y sería el triple enlace. 1, triple enlace. En el caso de acá sería desde el primer enlace. 1, 2, 3, 2, 3. Ahí. Acá sería 1, 2, 3. Simplemente eso. Acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería ahí esa molécula. Y el caso de acá sería simplemente ahí. Recuerden que los hidrógenos no se consideran al momento de hacer la estructura lineal. Entonces, perfecto. De estos de acá vamos a hacer solo uno. Hagamos, ya lo hicimos. Hagamos eso. ¿Se acuerdan del orden de los compuestos al momento de dibujarlos de forma molecular? Cuando es distinto aparte de carbono e hidrógeno. O sea, sí, pero cuando ordenamos los nombres así, por lo general se coloca, por ejemplo, carbono, hidrógeno y después viene el oxígeno. Y si hay otro elemento, el nitrógeno. Cuando lo nombramos de fórmula molecular, hay que como que seguir el orden del Chomps. Ese que viene en biología. Carbono, hidrógeno, oxígeno. Entonces, la molécula que vamos a hacer ahora es esta. Entonces hay que dibujarla de forma semi-desarrollada y molecular. ¿Cuál es la molecular, chiquillos? ¿Cuánto les dio? Me dio C5H11OH. OH. Ya. Es que no sabía si ponerlo como eso, Ningún no sabía problema. si ponerlo así. Ok, te queda como grupo funcional. Ningún ¿No problema. es C4? Ujú. C4. 1, 2, 3, 4. ¿Es C4, Es señor? C4. Ay, Contaron ese como carbono. ¿Es H10, señor?
Sería entonces de esa forma, 1, 2, 3, 4. Voy a pintar ahí con rojo, 1, 2, Mentira, Sí. mentira, es H9. 4, H1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. H9 o H. ¿Ya? Sí. ¿Qué pasa si yo le coloco C4, H10O? SO puede ser de un grupo funcional como el alcohol, puede ser de un éter, entonces, o hasta de una acetona. Entonces me puede complicar el hecho de que yo no le coloque el OH al final. ¿Ya? Y la estructura semidesarrollada nos quedaría carbono, 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 carbono. El primero nos quedaría CH3, el segundo nos quedaría CH2, CH2, y este nos quedaría carbono 1, 2, 3, 4, CH2, OH. Y los enlaces de la semidesarrollada. Y ahí quedaría. ¿Les quedo así, chiquillos? Ya, espero que sí. Detalles, chiquillos. Esto de acá. Recuerden que esto no es un carbono, ¿ya? Es la unión del carbono con el grupo funcional. Siempre que aparezcan grupos funcionales, que no se les escapen ahí la cantidad de carbonos. Y la última que tenían que hacer de la lineal. Ya hagamos toda acá la última. ¿Cuál les pedí, chiquillos, de esta? Les pedí solamente... ¿Cuál les pedí? No me acuerdo. ¿Qué hicieran de esta? Ya. ¿Molecular de esta cuál sería? C4, C4. H9, Seguro. Recuerda que tienes que identificar tu grupo funcional. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero, H7, profesor, dígame. ¿es necesario dejarlo como grupo funcional? ¿No podemos, por ejemplo, agregar esos dos hidrógenos y los colocamos al lado del carbono? Ya, y si yo te digo, por ejemplo, la fórmula así, C4, H7, 8, 9, ON. Creo que no formaría la misma. Exactamente. Se puede dar a que piensen que sea cualquier otra estructura. En cambio, si tú aquí colocas ONH2, sabes que es una amida, perdón. ¿Ya? En cambio, tú puedes hacer esta acetona, la puedes colocar acá y te va a quedar una acetona y una amina, ¿ya? Y la molécula original venía de que era una amida. Entonces, por eso es mejor siempre colocar los grupos funcionales juntitos. Y así cuando tengas que dibujar profe, después, sabes ¿esa dónde es ir. una Dígame, mina o no? ¿cómo, perdón? Esa no es una mina. Es una amida. Cuando tiene el oxígeno, es una amida. Cuando la cadena termina solo en NH2, es una amina. Y con el oxígeno es amida. Esa es la diferencia, no se olviden. Y la semidesarrollada ya ha quedado 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y nos queda NH2. 1, 2, 3, 4. CH2, CH2, CH3. Y queda. Y la desarrollada, esta no la voy a dibujar, que es más complicado. Ya, entonces hasta ahí llegamos en esa parte. Los demás los pueden seguir haciendo ustedes. No nos vamos a complicar más. Entonces, bueno, en este caso había que hacer la fórmula molecular lineal. Después se dan cuenta que son todos isómeros, tienen la misma cantidad de moléculas. Continuamos entonces, chiquillos, con la forma estructural. Tenemos la concatenación.
¿Alguien se acuerda qué era la concatenación? Uniones entre cadenas. Unión entre cadenas ¿de quiénes? Ya. Es la unión de cadenas entre carbonos. ¿Ya? Esto es lo que le da la variedad de que existan tantos millones de moléculas orgánicas. La concatenación, ¿ya? Que es la variabilidad en que las cadenas se pueden unir entre doble enlace, triple enlace, se pueden unir entre carbono, 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 hidrógeno. Esa es la concatenación. Toda la variedad que se puede dar entre enlaces carbono, carbono, ¿ya? Entonces, eso es lo que provoca que haya tanta cantidad de moléculas que incluso se pueden aciclar y formar ciclos. Se une la parte extrema con el otro extremo y formar ciclos. Recuerden que los ciclos se dan desde 3 carbonos en adelante. Y se pueden dar con enlaces simples, dobles y triples. Y en el caso aquí de las cadenas también. El hecho de que podamos tener ramificaciones, todo eso es gracias a la concatenación. Entonces, la gran variabilidad de moléculas es gracias a la concatenación, y que existan las dos clasificaciones de alifáticos y compuestos cíclicos es gracias a la concatenación. Y ahí tenemos la clasificación, chiquillos, de los hidrocarburos. Tenemos los alifáticos, los cíclicos y los aromáticos. Esos son los que vamos a ver primero. Porque vamos a hacer una repasadita rapidito porque esto más o menos ya se acuerda, ¿cierto? No creo que estén tan desmemoriados de esa parte. Entonces recuerden que tenemos los alifáticos, que son todos los compuestos que son lineales, ¿ya? Por lo general en las pruebas de selección universitaria siempre les va a aparecer como el siguiente compuesto alifático y significa que es lineal, ¿ya? Luego están los cíclicos, que obviamente son ciclos, y están los compuestos aromáticos, que son aquellos que están hechos en base al benceno. Va a depender del tipo de enlace que tengan para que sean alcanos, alquenos o alquinos, y en el caso de los ciclos lo mismo, ciclo alcano, ciclo alqueno, ciclo alquino. Ahí no habría diferencias, ¿ya? ¿De dónde vienen todos los nombres? Vienen de la IUPAC, ¿ya? Tanto los inorgánicos como los compuestos orgánicos, y cualquier situación que se mida alguna sustancia o lo que se les ocurra de la química, todo lo globaliza la IUPAC. Y están los prefijos de los que se pueden utilizar según la cantidad de carbono, y aparecen hasta el carbono número 100. Pero por lo menos con que ustedes se sepan hasta el carbono número 12, es un buen manejo de cadenas, ¿ya? En biología, por ejemplo, y a veces les toca ver cadenas súper largas, de 12 carbonos, para ver todo esto de los ácidos grasos, que son largas cadenas de carbonos, ¿ya? Pero piensen que pueden llegar hasta 100 carbonos. Y tenemos los prefijos según la terminación. Recuerden que si el enlace simple termina en ano, si el enlace doble termina en eno, si el enlace triple termina en ino, ¿ya? Tenemos el met, et, prop, but, pen, ex, ept, opt, non, dec, ¿ya? Y la terminación simple, doble, triple deben del compuesto. El más chico siempre recuerden que es el metano, y ahí empieza a aumentar la cantidad de carbonos y están sus fórmulas moleculares. Por ejemplo, tenemos esa fórmula molecular C6H14, ahí tenemos su fórmula lineal, que uno la llama hexano, ya, porque tiene 6 carbonos y tiene solamente enlaces simples. Entonces tenemos ahí un hexano. Pero también tenemos compuestos donde empiezan a aparecer las ramificaciones, que son sus derivados sustituidos, que podría ser el mismo hexano, pero que en vez de tener hidrógenos, esos hidrógenos fueron sustituidos por alguna otra cadena carbonada, ¿ya? Por ejemplo, podemos sacar de la misma fórmula este compuesto, que sería un isómero, y tendría un nombre distinto. Cuando hay ramificaciones, ¿cuál era la forma de nombrarlos? Primero se identificaba la cadena más larga. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Da lo mismo si elegimos esta cadena o elegimos la de acá, pero siempre se elige la cadena más larga, no necesariamente la que es más lineal, ¿ya? Tiene que ser siempre la cadena más larga, y en ese detalle se caen hartos al nombrar compuestos orgánicos, siempre como que le dan el nombre a la cadena que está al medio, y ni siquiera se ponen a contar las ramificaciones si es que le dan más largo a la cadena.
Segundo, identificar los sustituyentes y que estos deben terminar en il. Se utiliza el mismo prefijo, metil, etil, propil, butil, heptil, pentil, lo que se les ocurra en cantidad de carbonos, ¿ya? Pero nunca son tan grandes, porque eso favorece a que la cadena se haga más larga, entonces nunca vamos a tener ramificaciones tan largas en los compuestos. Siempre se les da el número más bajo a los sustituyentes, en este caso las ramificaciones, ¿ya? Por ejemplo, si tomáramos esta ramificación, si empiezo desde la izquierda le doy el número 2, si empiezo desde la derecha le doy el número 4, perdón. Entonces prefiero empezar de la izquierda para que la ramificación siempre tome el menor valor. Y escribir el nombre. Esta tablita nada que ver, tabla de isómeros. Y aquí aparecen las ramificaciones. Las ramificaciones se denominan como grupos alquilos, que son similares a la cadena carbonada, pero que les falta un hidrógeno. Y al faltarle un hidrógeno, utiliza ese espacio ahí para enlazarse. Por ejemplo, acá tenemos, como termina un grupo alquilo, se diría, por ejemplo, que eso es un grupo metilo. Pero cuando va unido a la cadena, en vez de metilo, se transforma en metil. Cuando hay 2 carbonos, es el grupo etilo, pero al unirse a la cadena sería un etil. Acá tenemos la fórmula condensada, que por ejemplo, como tenemos muchos CH2 dentro de una misma cadena, podemos resumirlo en paréntesis y colocar que hay 5 CH2. Entonces tenemos 5, 6, 7. Es una cadena de 7. Que si lo uniéramos a la cadena principal sería un heptil. Y aquí podemos reconocer también la cantidad de carbono según las ramificaciones que tienen. Tenemos, por ejemplo, grupos alquiles primarios, secundarios y terciarios. Si el grupo alquilo que se une a la cadena tiene la unión de un solo carbono, es un carbono primario. Si tiene unión a 2 carbonos, es un grupo secundario. Y si tiene unión a 3 carbonos a su alrededor, es un carbono terciario. ¿Ya? Pero esto es cuando analizamos el grupo alquilo, solo la ramificación sin unirlo a la cadena principal. Porque al momento de unirlo a la cadena principal, va a ser un carbono cuaternario. Y este un terciario y este un secundario. Pero aquí estamos estudiando solamente el grupo alquilo, o sea, sin unirlo a la cadena principal. Y ahí tenemos los sustituyentes. ¿Y se acordaban estos de acá abajo? Del nombre sí, de la estructura no tanto. Ya, eso anótenlo porque eso lo van a usar siempre, sáquenlo en pantallazo. Tienen que reconocerlos. Y los vamos a dibujar también. Ahora los vamos a hacer en el ejemplo al tiro. Qué caballero. Ya, ese sería el isopropil. Vamos a esperar que pase el caballero. ¿Qué estás Ya. diciendo? No sé, nadie le entiende a ese caballero. Y ahora puso música más encima. Vaya ese caballero. Está por allá más encima. Ya. Continuemos nomás. Algo debe estar bien viendo. Tenemos el isopropil entonces, que son 3 carbonos. 1, 2, 3. ¿En serio? Y esa es la unión que tiene en la cadena. ¿Ya? Entonces el isopropil siempre va a tener como esa estructura de 3 enlaces ahí. Luego tenemos el isobutil. El isobutil, si lo dibujamos de forma lineal, quedaría así. Ya recuerden que esto es carbono, carbono, carbono. Y ahora cebolla. Miquela, me acuerdo tanto de tu video con eso. Entonces, ahí tenemos el isopropil. Ahí tenemos el isobutil. Ahora vamos a dibujar el sec-butil, que es como una garrita. Aquí. Ahí sería un isobutil. Perdón, un sec-butil. Es un sec porque los dos lados no son iguales del carbono
central. Aquí tenemos solo un carbono y acá tendríamos 4 carbonos. Entonces ahí tendríamos un sec-butil. Y finalmente tendríamos el ter-butil, que es como una pata de gallina. Ahí estaría. Y aquí el carbono central está totalmente sustituido por carbonos. O sea, el carbono central de la conexión, el que va conectado, sustituyó todos sus hidrógenos por carbonos. Y esto sería un ter-butil. Entonces, esas son las formas, chiquillos, que se identifican de forma lineal y son esos los nombres, ¿ya? ¿Se entienden, chiquillos? ¿Quedan claros? Oh, no lo quiero guardar. Ahí está. Sí. Ténganlo en mente así porque así van a aparecer, ¿ya? Sí, los carbonos sí. De acordarse de forma lineal porque recuerden después que uno lo analiza o lo estudia más de forma lineal que de forma desarrollada o semi-desarrollada. En pantalla soy. Si alguien quiere bajar esto es gratis, chiquillos. Se llama Kendraw. Les va a ayudar tanto en la universidad como para estudiar ahora. ¿Cómo se llama? Acá arriba aparece el nombre. Kendraw. Para los Mac es más complicado instalarlo, pero para los que tienen Microsoft es súper fácil. No sé si este año habrá salido, que todos los años sale una actualización. El de este año no tengo idea, pero por lo menos hasta el 2019 estaba la actualización ahí. Y se le hace más fácil, ahí tienen incluso para hacer bencenos. Ahí lo van dibujando. Ya. Y vamos a llegar hasta aquí, chicos. La próxima clase empezamos a nombrar compuestos. ¿Ya? Les voy a enviar sus resultados ahora, chicos, para que los revisen. Y nos vemos después con los chiquillos de los biológicos. Recuerden que tienen su actividad evaluada hoy día. A los matemáticos se los voy a enviar hoy día en la tarde porque ya los tengo revisados. Pero después que haga todo ¿Qué actividad? la actividad de propiedades periódicas y configuración electrónica. Profe, ¿no No, subió no, las no. respuestas del trabajo que nos dejó? No, porque tenían que preguntarme. Igual la vamos a revisar ahora antes de empezar la actividad. Ok. Y los del matemático se los envío más ratito sus respuestas después que le hagan los chiquillos sus actividades. Recuerden abrirlo en Chrome porque le hice hartos comentarios, ¿ya? Aunque tuvieran todo bueno, les fui colocando ahí detallitos o incluso felicidades del buen trabajo que hicieron, ¿ya? Así que ahí van a tener tiempito. Van a tener tiempito extra después de la clase igual, ambos cursos, porque el matemático igual debe tener un tiempito extra. Profe, ¿los biológicos es a todos los biológicos los va a hacer hoy día? Sí, a todos los biológicos. Ok. Así, a estudiar. Ya, chiquillos. Entonces, nos vemos más ratito. Y les envío